Sin embargo, en la presencia del Dios 3 veces santo, se rindieron estos hombres por completo, reconociendo su total desnudez ante Él. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En este video seguiremos con nuestra serie Los Atributos de Dios. Hoy seguiremos conociendo mejor a Dios por medio de su santidad, lo que ésta implica para la creación y especialmente para nosotros los creyentes. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. La santidad de Dios, parte 2. Al concluir nuestro video anterior, vimos cómo el profeta Isaías, al recibir su llamado, recibió una visión de la santidad de Dios. También vimos como la respuesta inmediata de Isaías a esta revelación fue un reconocimiento profundo de su propia indignidad y necesidad de purificación ante la majestad y pureza de Dios. Esto lo leemos en Isaías 6:5. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El doctor R.C. Sproul, uno de los teólogos más influyentes y respetados en la teología reformada del siglo XXI, conocido por sus significativos aportes y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera accesible, en una de sus obras más destacadas, La Santidad de Dios, explica que cuando Isaías exclamó, «Ay de mí que soy muerto», aparte de que éste estaba pronunciando su primer oráculo, era un oráculo de aflicción sobre sí mismo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para resumir brevemente a qué se refiere el doctor Sproul cuando habla de un oráculo de aflicción. En el Antiguo Testamento, los profetas de Dios eran considerados sus portavoces y por ende sus palabras tenían autoridad divina. Es decir, Dios hablaba a los profetas y ellos transmitían su mensaje al pueblo, que a diferencia de los sacerdotes, cuya función era al revés, ellos llevaban los mensajes y las peticiones del pueblo a Dios. Ahora, y volviendo al papel del profeta, es importante destacar que cuando estos hablaban, no lo hacían en su propio nombre, pues antes de comunicar cualquier mensaje, comenzaban con la frase, «Así dice el Señor». Por esto se les conocía literalmente como oráculos. La palabra oráculo se deriva del latín oraculum, que a su vez viene del verbo orare, que significa hablar. El sufijo culum se utiliza para formar nombres que indican un lugar o un objeto asociado con una función específica. En resumen, oráculo se refiere a un mensaje divino transmitido por medio del habla con una función particular o un propósito específico. En el contexto bíblico y en relación con el pueblo de Israel, la palabra oráculo se utiliza para referirse a los mensajes directos que Dios transmitía a través de los profetas a la nación. Estos mensajes comunicados en nombre de Dios por los profetas a menudo contenían instrucciones, advertencias, consuelo o juicios o promesas para el pueblo. Cuando los mensajes del profeta eran de juicio o advertencia, entonces se les conocía como oráculos de calamidad o de aflicción, como lo vimos con Isaías. También otro ejemplo se encuentra en Lucas 11 del 42 al 44, donde el Señor Jesús en su papel de profeta de Dios pronuncia estos lamentos
sobre los fariseos. Esto lo leemos, pero hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros fariseos que amáis los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros que no aparecen y los hombres que andan encima no lo saben. Cuando los profetas traían mensajes de aliento y promesas, se les conocía como oráculos de bienestar. Un ejemplo de esto es nuevamente el Señor Jesús cuando pronunció el mensaje de las bienaventuranzas, también conocido como el Sermón del Monte. En este pasaje vemos lo que Jesús anuncia en Mateo 5, del 7 al 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos mensajes son verdaderos oráculos de bienestar, ya que afirman, por ejemplo, que aquellos que se esfuercen por purificar su corazón de impureza tendrán la dicha de contemplar al Dios Santo. Regresando a Isaías y su oráculo de aflicción, Isaías experimentó una revelación impactante. La gloria de Dios superaba extensamente su capacidad de comprensión como criatura finita. En ese mismo instante, Isaías reconoció tanto la magnificencia de Dios como la profundidad de su propia inmundicia, como él mismo lo declara. El doctor Sproul describe este momento como una experiencia en la que Isaías sintió desintegrarse ante la santidad emanada de Dios. Esta situación se asemejó mucho a la del apóstol Pedro cuando de repente se le abrieron los ojos después de llenarse de temor al presenciar el milagro de la pesca milagrosa, reconociendo la magnificencia del Señor Jesús y al instante respondiendo de esta manera. Lo leemos en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Observe el detalle de su misión cuando Pedro se arrodilló ante el Señor y le suplicó que se apartara de él, reconociendo, al igual que Isaías, la profundidad de su pecado delante de un Dios santo. Y es que estos dos hombres, antes de tener un encuentro vivo con Dios, buscaban vivir sus vidas regidos por el temor de Dios. De Isaías sabemos que era probablemente de una familia noble en Jerusalén y que había recibido una educación destacada, pues esta se refleja en la profundidad de sus escritos. Su nombre, que significa el Señor salva, sugiere una familia con fuertes convicciones religiosas. Se cree que vivía en Jerusalén, la capital de Judá, y estaba familiarizado con la vida en la corte real y los asuntos políticos de su tiempo. Esto se evidencia en sus interacciones con los reyes y su conocimiento de la política y los eventos internacionales de su tiempo. Antes de su llamado como profeta, Isaías era devoto de la fe de Israel y posiblemente tenía un papel activo en la comunidad religiosa. De Pedro, sabemos que antes de conocer a Jesús era pescador en el mar de Galilea junto con su hermano Andrés. Vivían en Betsaida, una ciudad pesquera en la costa norte del mar de Galilea. Pedro era un hombre trabajador y probablemente estaba familiarizado con la vida y la cultura de su comunidad pesquera. Aunque no se sabe mucho sobre su educación formal, es probable que tuviera al menos un conocimiento básico de las escrituras y las tradiciones religiosas judías, dado el entorno
en el que creció. Pedro también estaba sumergido en el contexto político y religioso de su tiempo, bajo la ocupación romana y la influencia del judaísmo del Segundo Templo. Sin embargo, su encuentro con Jesús marcaría un cambio radical en su vida y lo llevaría a convertirse en uno de los discípulos más destacados y fieles de Cristo. Cada uno de estos dos hombres, antes de ser llamados por Dios, compartieron una experiencia similar. En primer lugar, recibieron un destello de la magnificencia de Dios, lo que les permitió comprender claramente quién los estaba llamando y a quién representarían. En segundo lugar, ante esta gloriosa revelación, se sintieron profundamente indignos y pecadores. Es evidente que no hay palabras suficientes para describir la intensidad de su sensación de indignidad al presenciar un poco de la gloria del Santo Dios. Sin duda, en ese momento, también llegaron a comprender que, aunque habían vivido sus vidas con temor a Dios, solo le conocían de oídas. Esto se asemeja a lo expresado por Job en Job 42, del 5 al 6, lo leemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es relevante destacar que Job también era considerado un hombre piadoso ante los ojos de Dios. Sin embargo, en la presencia del Dios tres veces santo, se rindieron estos hombres por completo, reconociendo su total desnudez ante él. Mas el enfoque principal aquí no reside en la fragilidad del hombre pecador, que más bien podría considerarse en segundo plano, sino el énfasis recae en la incomparable y sobrecogedora santidad de Dios, que es lo que realmente buscamos de entender al conocer más a Dios a través de sus atributos. Buscamos siempre centrar nuestro enfoque en Dios, pues solo conociendo a Dios el hombre puede llegar a entender verdaderamente su significado propio como creación. El mensaje del Evangelio, que abarca toda la Biblia y no solo los 4 libros del Nuevo Testamento, debe ser estudiado desde la perspectiva de Dios, que es siempre Cristo en el centro de las Escrituras, mas nunca el hombre como el centro de estas. El enfoque antropocéntrico representa un error, o sea, el hombre en el centro de las Escrituras es verdaderamente muy grave, ya que altera por completo el verdadero mensaje de Dios, lo que da lugar al surgimiento de falsos evangelios y doctrinas erróneas. Cuidémonos de no distorsionar el mensaje de Dios. Isaías, Job, Pedro y Moisés son ejemplos maravillosos que encontramos en las Escrituras Sagradas, que nos enseñan la magnitud de estar en la presencia del Dios Santo. Me atrevo a equiparar esta experiencia con la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es cuando la fragilidad de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros pecados quedan revelados, porque estamos constantemente en la presencia de Dios. Y esto es lo mejor que nos puede suceder a nosotros. Esos momentos en los que reconocemos nuestra propia impureza. Por eso decimos que lo mejor que nos puede pasar es tener un Dios 3 veces santo, pues nos obliga a santificarnos en su presencia. No cometamos el mismo error que a nuestros primeros padres, quienes sumidos en el pecado sintieron temor y se escondieron de la presencia divina. No menospreciemos las oportunidades de santificarnos. Cuando cegados por el orgullo, no queremos reconocer nuestra inmundicia, como lo escribió el autor de Hebreos en el capítulo 3, del 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Estos grandes hombres de fe enseñaron cómo caían rendidos de rodillas ante la presencia de un Dios santo, exclamando
¡ay de mí que soy muerto! Y aunque Dios no nos va a juzgar de acuerdo a las obras de ellos, sino que Jesucristo es la medida para nuestro juicio, debemos considerarlos como modelos a seguir, ya que han sido llamados para servirnos en el tiempo pasado, en este tiempo y hasta que regrese el Señor Jesús. Porque ¿quién de nosotros no ha creído sino gracias al Evangelio predicado por Pablo, Santiago, Moisés o Abraham, cuyas palabras han sido registradas para que nosotros las recibamos hasta el día de hoy? ¿O quién de nosotros no ha estudiado con diligencia las profecías de Isaías o Malaquías y ha sido testigo de cómo éstas se cumplen en el Señor Jesús? Por esto, no ignoremos nuestros pecados, engañándonos a nosotros mismos, cegados por el orgullo. Más bien, recordemos siempre que estamos ante un Dios santo 24 horas al día, de día y de noche, y que aunque nuestras experiencias de la revelación de su santidad no sean tan asombrosas como las de aquellos próceres, Él nos llama a buscar la santidad y ser fieles en las pequeñas cosas. Esto lo afirmó el teólogo Horatius Bonar en su libro Santidad en las cosas pequeñas, donde se refirió a que la vida cristiana genuina se construye a partir de la santidad en las pequeñas cosas. Palabras sencillas en lugar de discursos grandiosos, acciones modestas en lugar de milagros espectaculares. Que la santidad se consigue cada vez que evitamos los pequeños actos de maldad, los pecados menores, los conflictos insignificantes, las trivialidades, las imprudencias y las indiscreciones menores. Y como si no fuera poco, esto también implica mantener una integridad absoluta, incluso en las equivocaciones o desviaciones menores. Él dijo que es de cosas pequeñas que se compone una vida grande. Y esto lo afirma la Biblia en Lucas 16:10. Leemos: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Queridos hermanos, queridos amigos, ya llegando al final de este video, continuemos reflexionando sobre esta perfección de Dios. Pidamos a Dios en oración que nos inspire por medio de su Espíritu a buscar cada vez más la santidad para ver al verdadero Dios. En nuestro próximo video seguiremos explorando y profundizando más acerca de estos maravillosos atributos. Gracias por haber visto este video. Si le ha sido de bendición, por favor, compártalo y dele a me gusta. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. Quiero recordarle que se suscriba a mi canal y active la campanita. Que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona, su servidora, Abby Lehner.